En esta ocasión, hermanos, está a punto de derramarse la séptima y última copa de la ira de Dios. Y vayamos a ver qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos revela en este derramamiento de esta última copa. Acompáñenme al libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo número 16, en el versículo número 17. El libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 16, y vamos a leer del versículo 17 hasta el final, el versículo 21. Dice: El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Hasta ahí. En esta oportunidad, hermanos, vamos a ver cómo la porción nos presenta en una división natural. Vamos a ver primeramente el efecto que tiene esta séptima copa al derramarse. Enseguida vamos a ver Babilonia, esta ciudad de Babilonia. Y por último vamos a ver muy brevemente el granizo que cae. Vayamos, hermanos, primeramente entonces a nuestro primer punto, que es el efecto de la séptima copa. Ustedes leyeron que cuando el séptimo ángel derramó su copa, la derramó, dice, sobre el aire. ¿Recuerdan ustedes que los ángeles anteriores la han derramado sobre el mar, sobre la tierra, sobre las aguas? ¿Se acuerdan? Sobre el sol. Y en esta ocasión está siendo derramada sobre el aire. Así que lo primero que nos debemos preguntar es: ¿se referirá literalmente al aire de nuestra atmósfera? Bueno, la verdad es que ha habido varias interpretaciones a este respecto. Pero si esto fuese así y esta copa se derramase literalmente sobre el aire, esto entonces nos estaría anunciando el exterminio de toda la vida del planeta, pues toda la vida del planeta depende del aire. De manera que esta copa estaría señalando entonces ya la plaga final, el juicio último, no el juicio final de las naciones, sino el juicio último que se está dando contra los enemigos del Señor. Sin embargo, si este término aire es simbólico, entonces, como dicen los comentaristas, debe estar señalando entonces que se está derramando esta copa sobre los principados y potestades en el aire, como lo señala o como los llama Efesios capítulo 6, versículo 12. La quinta copa, como recordarán ustedes, fue derramada sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas.
Pero esta séptima copa, hermanos, entonces está siendo derramada sobre los principados y potestades en el aire. Ahora, ¿quiénes son o a quiénes se refiere con estos principados y potestades? Bueno, entendemos que esta copa se está siendo derramada ahora sobre el dragón, sobre la bestia, el falso profeta y todo su imperio. Como ustedes observaron, todas las copas anteriores se están derramando sobre la tierra y está afectando a los hombres. ¿Se acuerdan? Se derrama luego sobre el mar y está afectando a los hombres. Se está derramando luego sobre el sol o sobre las aguas y está afectando a los hombres. Luego se derrama sobre el sol y está afectando a los hombres. Pero recuerden que la que sigue, la quinta, se está derramando sobre el trono de la bestia, ¿se acuerdan? Y ahora, esta copa que se está derramando está dirigiéndose, hermanos, al dragón, a la bestia, al falso profeta y todo su imperio. Ahora, tanto ellos como su obra son el objeto de la ira de Dios. En el sapientísimo plan que Dios urdió para el final de los tiempos, determinó el reservar el castigo para Satanás y sus ayudantes, así como su imperio, hasta el final. Ya vimos que estas copas están derramando la ira de Dios y son plagas determinantes o terminantes, ¿se acuerdan? Se está consumando entonces la ira de Dios en todas estas plagas. Dios entonces está ejecutando su juicio sobre todos sus enemigos, y los enemigos que deja hasta el final son precisamente el dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Están siguiendo? De manera pues que Dios como rey soberano, imaginen un rey que tiene todos los recursos, la capacidad y el poder para vencer a sus enemigos fácilmente. Él va a urdir un plan. ¿Cómo los va a ir venciendo? Pues ya vimos que cuando el caballo blanco sale venciendo y para vencer, ¿qué significaba esto? Que este vencimiento es un proceso. Y que en este proceso Dios ha determinado ir eliminando cada uno de sus enemigos hasta poner todos por estrado de sus pies. Y el último enemigo, ¿recuerdan? El Señor entonces ha determinado dejar a algunos para el final. En otras palabras, dejar lo mejor para el final. Dejar a sus enemigos más grandes y las cosas más fuertes para el final. ¿Me explico? Esa es la razón por la que entonces esta séptima copa se está derramando de esta forma. Se ha reservado entonces el castigo para Satanás y sus ayudantes, así como el imperio de la bestia para el final. Y esta es la razón por la que también la voz que sale del templo, dice el 17 en la segunda parte, y salió una gran voz del templo, del cielo, noten, del trono, por si nos quedaba duda de dónde viene, del trono diciendo, hecho está. Esto pues nos está diciendo que Dios ya ha llegado al punto final de sus juicios. Ha llegado al punto final en el que estará ya dando su último golpe, su último juicio, y en este caso sobre Satanás, la bestia, el falso profeta y todo su imperio. No es muy complicado, pues, reconocer que la voz que sale del templo es la voz de Dios mismo. Y es Dios entonces quien está haciendo derramar la última copa, y cuando ésta se derrama, es Dios, noten, quien clama diciendo, hecho está, como si dijera, consumado es.
como si dijera, al derramarse esta última copa, se ha terminado todo. Es lo último por hacer. ¿Me están siguiendo? Por eso se dijo desde el capítulo 15, versículo 1, que estas plagas consumaban la ira de Dios, ¿se acuerdan? Estas plagas finalizaban ya por fin la ira de Dios. De manera que esta es la razón por la que la voz que sale del templo dice, hecho está terminado, se ha consumado ya, pues la última copa se ha derramado. Pero veamos qué es lo que sucede enseguida, versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Bueno, analicemos un poco estos elementos. Primeramente, si hacemos memoria, hermanos, recordaremos que esta no es la primera vez que nos encontramos con estos elementos. Cuando la séptima trompeta también se tocó, recuerden ustedes que aparecieron estos mismos elementos. Dice el capítulo 11, versículo 19, se los leo. Y del templo de Dios fue abierto, el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Se fijan que son los mismos elementos que ocurren? ¿Qué dijimos que representan los relámpagos y los truenos? Decíamos que sin duda estos representan la estruendorosidad del ejercicio de la autoridad, gobierno, dominio y majestad del que dijo, hecho está. Es decir, que estos relámpagos y truenos no están por otra razón más que afirmar y afianzar la autoridad, el gobierno y el dominio y la majestad de Dios. De manera que estos relámpagos y truenos nos hacen el cuadro completo de la presencia de Dios en todo su poder y en toda su gloria, como se vio en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan? Cuando vimos la séptima trompeta, leíamos cómo ocurrió también esto de esta forma. Así que vamos a seguir adelante. Ahora bien, ¿qué del terremoto? Bueno, aquí nuevamente nos preguntamos, ¿será este terremoto literal o simbólico? Primeramente, no debemos pasar por alto que el terremoto es por sí mismo un símbolo de catástrofe y destrucción, y que con este símbolo aquí se está representando la agitación, la conmoción y la ruina derivados de este suceso que ya es el final, que ya es la consumación de la ira de Dios sobre sus enemigos en esta tierra. Ahora bien, ya vimos cuando vimos el sexto sello que en base a la enseñanza de Ageo 2, 6 y 7, que el terremoto es un símbolo de grandes cambios. ¿Se acuerdan? El terremoto simbolizaba los grandes cambios que han de acontecer, de manera que los grandes movimientos telúricos efectúan cambios, así como estos efectúan cambios en la geografía preexistente para traer un cambio en el panorama. Así, este terremoto está anunciando también la remoción de las cosas movibles para dar lugar a las cosas inconmovibles, como enseña Hebreos capítulo 12, versículo 26 al 28. Ya habíamos visto este asunto del terremoto, hermanos, de cómo representa cambios
y cómo anuncia que lo que está en ese momento es removido para dar lugar a una nueva forma, a un nuevo panorama en el entorno. Así que vayamos hacia adelante y veamos entonces de qué grandes cambios se está tratando aquí. Y avancemos a nuestro punto número 2, que es Babilonia. Capítulo 16, versículo 19 y 20 nos dicen: Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Hasta ahí. ¿Recuerdan sobre quiénes fue vertida esta séptima copa? Dijimos que esta séptima copa está siendo vertida sobre Satanás, sus ayudantes y su imperio. Y a partir de ahora, entonces, esta visión comenzará a describirnos con detalle la manera en la que estos serán destruidos. Esta séptima copa se derrama entonces sobre ellos, se derrama, recuerden, sobre Satanás, sobre sus ayudantes, sobre su imperio. Y a partir de aquí, hermanos, es más, en el capítulo 16, versículo 19, podría ya comenzar el siguiente capítulo, capítulo 17, porque a partir de aquí, entonces se nos comienza a narrar ahora con más detalle cómo es que el Señor va a destruir o va a dar su pago, en este caso, a Satanás, a sus ayudantes y a su imperio. ¿Recuerdan que decíamos que las visiones son esa espiral que va de manera cíclica, pero que va creciendo a la vez y se va enfocando en detalles cada vez más específicos, se va ampliando para explicarnos de una forma más clara las cosas? Ahora aquí, por ejemplo, ya nos dijo, se derramó la copa, está cayendo aquí, pero a partir de aquí se abre como una especie de paréntesis largo que va a cubrir a partir de aquí todo el capítulo 17 y todo el capítulo 18 para explicarnos lo que va a suceder. De hecho, enseguida hace un interludio en el capítulo 19 y continúa en el capítulo 20 expresándonos cómo es que el Señor va a efectuar esto. ¿Me siguen? Todo esto pues porque a partir de ahora entonces lo que continúa es que el Señor nos va a detallar de qué manera es que Él va a actuar y dar su pago a estos seres, Satanás, sus ayudantes y su imperio. Ahora, aún estos sucesos tienen también un orden. Ya dijimos que el Señor determinó dejar a estos al final. Va a castigar a todos sus enemigos, pero determinó dejar a estos hasta el final. Su castigo para ellos es hasta el final. Pero ahora, vimos que son 3, no solo es el dragón, también está el falso profeta, también está la bestia, está su imperio. Entonces, aún en esto, no es que el Señor lanza su juicio y ¡zas!, les da a todos de un solo golpe. No, ahora nos va a decir cómo a cada uno lo va a ir destruyendo de uno por uno, sistemáticamente. ¿Y cómo comienza? De la misma forma que lo vino haciendo, primero poco a poquito, uno tras otro, paso a paso, escalón por escalón, de manera entonces que de Satanás, sus ayudantes y su imperio, primero va a comenzar por su imperio.
¿Sí me explico? Porque imagínense, primero le da su pago a Satanás y los demás, ¿sí me explico? Como les decía, el Señor lleva un orden en ese sentido. Va destruyendo sus enemigos, va venciendo sus enemigos y va dejando los más significativos al final. Y ahora de estos tres que quedaron al final, primeramente va a destruir el imperio, es decir, a la bestia en sí misma. Debido a que estas palabras son solamente introductorias a la destrucción del imperio de Satanás, solo vamos a abordar brevemente este comienzo de la destrucción, porque hasta ahora estos versículos que leímos solo es la introducción, hermanos. Todavía no nos comienza a narrar parte por parte. A partir del capítulo 17 es que entonces ahora sí se va a sentar a explicarnos con calma todo lo que va a hacer. Pero el versículo 19 y 20 solo son la introducción de lo que el capítulo 17 es toda la extensión. ¿Me expliqué? Es solo como el tráiler de todo lo que va a pasar en el capítulo 17, ¿me explico? Y el capítulo 18. Por esta razón, entonces, vamos a abordar brevemente solamente esta introducción nosotros también. Y cuando lleguemos al capítulo 17, entonces vamos a entrar de lleno, ahora sí, con todos los símbolos y sus significados de la manera pues más clara y extensiva que podamos. Bien, así que veamos primeramente por qué el imperio de la bestia es llamado Babilonia. Si ustedes notaron, dice el texto que la gran ciudad fue dividida. ¿Cuál gran ciudad? Nos dice la segunda parte del texto, la gran Babilonia. Pero, ¿por qué se llama la gran Babilonia? ¿Por qué no se llamará la gran ciudad del pecado y la maldad y destrucción? ¿Por qué no tiene otro nombre? Porque la Escritura, porque el Señor escogió llamarle específicamente Babilonia y no de otro nombre. ¿Por qué no le llamó, no sé, Asiria o Egipto o algún otro imperio o país que tal vez estuviera asociado con la maldad? No lo sé. Pero el Señor escogió el nombre Babilonia. Una interpretación muy poco popular sobre a qué se refiere la Biblia o el Apocalipsis con Babilonia es que Babilonia, dicen algunos pocos, se refiere a Jerusalén, dicen ellos. Es que Babilonia es Jerusalén. Sin embargo, hermanos, esta interpretación, la verdad es que es bastante forzada y extraña. Y es fácil de refutar desde que en todo el libro del Apocalipsis, Jerusalén ha sido símbolo del pueblo de Dios y de la iglesia. De manera entonces que no puede significar aquí una cosa y allá otra. ¿Me explico? No hace sentido. Así que, bueno, esta interpretación la podemos hacer a un lado rápidamente. Pero la interpretación más popular, hermanos, sobre Babilonia y sobre todo la más popular en nuestros días, es que cuando el Apocalipsis habla de Babilonia, dicen que se refiere a Roma. De hecho, esa es la interpretación más popular que se ha dado y se ha dicho. Aquí Babilonia es Roma. Se ha hablado de que la ciudad que está entre los 7 montes, vamos a leer en el siguiente capítulo, y entonces se empiezan a contar, 1, 2, 3, Roma está ahí entre 7 montes, también la llaman así, que la ciudad de los 7 montes, y sabe qué tanto. Y
Pero la razón principal por la que consideran que se refiere a Roma es porque consideran que es Roma la cuna y la base del catolicismo romano. Y por esta razón muchos asocian Babilonia con Roma, porque dicen católicos igual a Roma, entonces Babilonia debe ser Roma. ¿Me explico? Como con esa típica versión evangelical de nuestro tiempo, que a que todo lo que suene católico, entonces se refiere a Roma y es malo. ¿Me explico? Y esta ha sido una de las interpretaciones favoritas de nuestro tiempo. De hecho, esa es la postura también de ese sistema escatológico dispensacional y algunos otros. Sin embargo, como los siguientes capítulos lo van a demostrar, esta interpretación no tiene fundamento. No, Babilonia en este caso no es Roma per se. Vamos a ver si el Señor nos ayuda, que es algo más que eso. Es algo más que identificar un lugar en particular. ¿A qué se refiere entonces el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo con el nombre y la ciudad de Babilonia? Porque cuando nos lo menciona quiere que entendamos algo, quiere señalarnos a algo, quiere que asimilemos algo. ¿Qué es eso? Es lo que vamos a tratar de encontrar. Y para hallar el significado de este símbolo, hermanos, vamos a tener que seguir el mismo sistema de interpretación que hemos estado usando hasta ahora. ¿Cuál ha sido? Ya ustedes espero que recordarán, porque creo que fue el domingo pasado que les volví a mencionar cuál ha sido nuestro sistema de interpretación. Es los modelos del Antiguo Testamento. Recuerden el modelo del templo, el modelo del tabernáculo, los modelos del Antiguo Testamento y las profecías paralelas en el Antiguo Testamento son las que nos están señalando la interpretación de este libro también profético. Y en esta ocasión, para la interpretación de Babilonia, nos vamos a remontar 2200 años antes de Cristo, unos 4200 años atrás desde nuestra era o nuestro tiempo, y vamos a ir atrás a la fundación del primer gran imperio conocido en la tierra. ¿Cuál fue el primer gran imperio conocido en toda la tierra? Babilonia. El primer gran imperio que existió fue Babilonia. Acompáñenme a Génesis capítulo 10, no pierdan Apocalipsis 16, y acompáñenme a Génesis capítulo 10, y vamos a leer el versículo 8 al versículo 10 para ir descubriendo entonces a qué nos está señalando el Señor con este nombre Babilonia. Dice versículo 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Hasta ahí. En estos versículos, hermanos, no solo encontramos los orígenes de Babilonia, también encontramos los orígenes de la Torre de Babel, sino que también encontramos los orígenes del paganismo mismo y de la oposición a Dios.
Sí, en estos versículos precisamente encontramos el origen de Babilonia, el origen de la Torre de Babel y por consiguiente también hallamos el origen del paganismo y de la oposición a Dios. Y vamos a ir mostrando cómo esto es así, una cosa, una por una. Primeramente, vayamos con su fundador. Su fundador nos dice la escritura que es un hombre llamado Nimrod. ¿Se fijaron? Pues el texto comienza dirigiéndose o centrándose en él. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Ojo, esto de primer poderoso, vamos a ver que no solo significa una fuerza física, sino que significa que llegó a ser el primer gran hombre poderoso en la tierra. Es decir, el primer gran, vamos a ver, tirano en la tierra. Nimrod era descendiente de Cam, hijo de Noé, y proviene entonces de la descendencia maldita. ¿Cuál era la descendencia maldita? La descendencia de Cam, hijo de Noé. ¿Se acuerdan que Noé maldijo a su hijo Cam? Y a partir de allí, toda la descendencia de Cam, de hecho, fue una descendencia maldita. De hecho, de los hijos que tiene Cam, prácticamente todos ellos son los que fundan o los que se sitúan en lo que hoy es conocido como África. El único de los hijos de Cam que se sitúa en un lugar que ya no es África es Canaán, que se ubica en Canaán o se va a vivir a Canaán. Todo el resto de los hermanos de los hijos de Cam se sitian en lo que hoy es África. Nimrod, pues, es hijo de Cus, es descendiente de Canaán, de esa descendencia maldita. Fue hombre perverso que se destacó por su rebeldía y por su violencia, pues no solo cazaba animales, sino como todos los eruditos están de acuerdo, cazaba también seres humanos. Todos los comentaristas sanos y serios concuerdan en que su nombre significa rebelde o rebelémonos. Eso es lo que significa Nimrod. Y no solo su nombre, sino la descripción que se nos dan en los versículos nos cuenta de su perversidad y de su rebeldía. Y en ese sentido, cito al comentarista Albert Barnes, que nos va a hablar un poquito más de este personaje. El texto nos decía que es vigoroso cazador, ¿se fijaron? Verso 9, este fue vigoroso cazador delante del Señor, ¿se fijaron? Y cuando uno lee delante del Señor, pues tal vez tenderá a pensar, oh, estaba delante de Dios. No, hermanos, eso no significa. Cito a Albert Barnes para que veamos qué significa. La expresión, dice, delante del Señor, da a entender no solo que el Señor estaba al tanto de sus procedimientos, porque Él sabe todas las cosas, sino que Nimrod mismo no ocultó sus designios, los persiguió con osada frente y mano alzada. Y al mismo tiempo fue consciente del nombre y la voluntad de Dios. Este aire desafiante da un nuevo carácter a su casa, es decir, de cazar, que parece haberse extendido incluso al hombre, ya que el término a veces se aplica así, como en el 1 Samuel 24:12, 1 Samuel 24:11, Jeremías 16:16. Su nombre, continúa diciendo,
que literalmente significa nos rebelaremos, está en consonancia con la práctica de un control arbitrario y violento sobre las personas y la propiedad de los hombres. Cierra la cita. Es necesario que nos centremos en la figura de este personaje, porque luego esto nos va a ayudar a ver, hermanos, de dónde es que sale Babel o por qué es que sale Babel. Miren también lo que el notable comentarista puritano Matthew Poole dice con respecto a Nimrod. Era un poderoso cazador, primero de bestias, luego de hombres. Estableció una tiranía y un poder absoluto sobre los hombres, atrapando, persiguiendo y destruyendo como bestias a todos los hombres que se oponían a su voluntad y dominio. Los tiranos y perseguidores, dice Matthew Poole, son a menudo llamados en las Escrituras tramperos y cazadores, como en el Salmo 91:3, Jeremías 16:16, Lamentaciones 3:52 y Lamentaciones 4:18. Sigue diciendo Matthew Poole, cuando dice ante el Señor, o vigoroso cazador delante del Señor, dice Matthew Poole, esto es una agravación de su crimen, que fue hecho en la presencia de Dios, con desvergüenza y desprecio tanto de Dios, que tan recientemente había manifestado su detesto por este pecado, por la destrucción del mundo, entre otros pecados, por ese mismo pecado de violencia, y de su bisabuelo Noé, que entonces vivía y predicaba, quien probablemente le advirtió sobre la maldad y el peligro de esta práctica. Así demostró que ni temía a Dios ni reverenciaba a los hombres, si éstos le resistían en su insurrección de dominio. Se convirtió en un proverbio, dice Matthew Poole, cuando un hombre era altivo, cruel y tiránico, y a eso se le unía la insolencia y la obstinación, él era otro Nimrod. Cierra la cita. Miren pues lo que era Nimrod. Un hombre altivo, cruel, tiránico, insolente, obstinado. De hecho, era un hombre que estaba abiertamente contra Dios. Cuando el texto dice vigoroso cazador delante del Señor, de hecho, para los que se han resistido a traducir la expresión delante del Señor como una expresión de rebeldía o oposición, la Septuaginta, hermanos, utiliza la palabra contra en lugar de delante. Y con eso, hermanos, creo que se termina toda discusión. La Septuaginta, la versión que, como veíamos, de hecho el domingo pasado, ¿se acuerdan? Que utilizaba nuestro Señor, la que citaba a nuestro Señor Jesucristo. En la Septuaginta se dice abiertamente, vigoroso cazador contra el Señor. Que Nimrod era un vigoroso cazador contra el Señor. Y ese vigor se refiere a que estaba vigorosamente contra Dios. Ese era Nimrod. Ese fue el hombre que, según el versículo 10, fundó la ciudad de Babel y el subsecuente imperio babilonio. Si fijan, ya nos vamos entonces formando una idea de qué es lo que entonces el Señor nos estaba queriendo decir con la palabra Babilonia.
Este hombre, con esta perversión, con este grado de maldad y oposición a Dios, fue el instigador, el que comenzó, dice, su reino, y fue el comienzo de su reino, versículo 10, Babel. Se impuso y comenzó a reinar en Babel. Veamos ahora entonces qué nos señala, qué se nos señala con Babel. La tierra de Sinar es el antiguo nombre que se le daba a Babilonia del sur y que luego fue llamada Caldea. Y fue allí donde los eruditos más confiables e historiadores afirman que fue Nimrod quien instigó y construyó la Torre de Babel. Así es, hermanos. Los más confiables eruditos e historiadores afirman que fue Nimrod, ese hombre perverso. Por esa razón les cité a los puritanos que hablan de él, para que nos demos cuenta de su perversidad, para que nos demos cuenta de su oposición a Dios. Y fue él entonces el que instigó la construcción de la Torre de Babel. Ahora, ¿qué tiene de malo hacer un edificio? Bueno, tengamos en cuenta, nosotros sabemos, hermanos, que la Torre de Babel en la Escritura no es una mera construcción y ya. No es un mero edificio. Nosotros sabemos que la Torre de Babel no es que alcanzó su fama y su mención en la Escritura por ser una grande e imponente construcción, como alguna de las 7 maravillas del mundo, y entonces el escritor inspirado diga, hay que apuntarla, porque no, esta vez se pulieron los de allá, de aquel tiempo. No, hermanos, la Torre de Babel no está mencionada en la Escritura para hablar de la construcción en sí. Y ni siquiera el contexto para el mero relato de la confusión de las lenguas es la razón por la que se menciona la Torre de Babel. ¿Me explico? Porque alguien dirá, no, pues es que se menciona la Torre de Babel porque ahí Dios confundió sus lenguas. No, hermanos, hay una razón mucho más poderosa detrás. La Torre de Babel es el símbolo de la rebelión del hombre contra Dios. La Torre de Babel es mencionada en la Escritura porque es el símbolo, es el ícono de la rebelión abierta, franca, del puño alzado del hombre contra Dios. Aquella construcción en forma de torre es solo el ícono antiguo de la organización humana sin Dios. Ahorita les voy a citar a un historiador que nos va a demostrar esto. Pero la construcción, aquella construcción en forma de torre, hermanos, no es otra cosa sino que el ícono antiguo de la organización humana sin Dios. Del hombre echando fuera a Dios de su vida, del hombre echando fuera a Dios de su sociedad, del hombre echando fuera a Dios de su gobierno. Por eso decíamos y hablamos de la maldad de Nimrod, porque es Nimrod entonces el que instiga y dice, ¿por qué tenemos que servir a Dios? ¿Por qué tenemos que obedecerlo y andar como Él dijo? ¿No? Vamos organizándonos nosotros, vámonos haciendo nosotros un nombre. Vamos dejando allá a los que descienden de Sem, vamos dejando allá
a la línea santa de Dios, vamos deshaciéndonos de Dios. Ellos construyen con sus piedras, nosotros vamos a construir con ladrillo. Vámonos apartando de todo lo que tenga que ver con Dios y vamos demostrando que nosotros podemos hacer la ciudad más grande del mundo por nuestra propia fuerza, por nuestra propia mano y sin Dios. Eso es Babel. Y así fue por lo que se construyó. Y esa es la razón por la que está en el relato de la Escritura. ¿O ustedes piensan que Dios se ofendió porque ese edificio estaba muy alto y por eso descendió a confundir las lenguas? O sea, ¿tiene eso sentido? ¿Por qué Dios tuvo que descender, hermanos? ¿Por qué? Porque dijo, ay, estos ya se están muy organizados, se me van a volver en contra. ¿Creen ustedes que Dios iba a actuar así? Dios iba a descender nada más para como esos niños caprichosos que ven el castillito que hizo en la arena el otro niño y van a patearlo, nomás porque sí. Hermanos, por favor, había una razón tremenda y de gran peso. Aquella construcción en forma de torre es solo el icono antiguo de la imagen de la bestia de su tiempo. ¿Se acuerdan cuando vimos la imagen de la bestia? La torre de Babel entonces es el icono antiguo de la imagen de la bestia de su tiempo. Y recuerden lo que era la imagen de la bestia. Aquella construcción en forma de torre es solo el icono antiguo del puño alzado contra Dios, de la rebelión del hombre contra Dios. Es el icono del Armagedón después del diluvio. ¿Me siguen? ¿Se acuerdan qué era el Armagedón, verdad? Lo acabamos de ver. Pues la torre de Babel era el Armagedón inmediatamente después del diluvio. Nimrod, como esos espíritus en forma de ranas, salió a convencer a los hombres para construir eso y ponerse contra Dios. Por esa razón, un comentarista alemán, de hecho, señala a Nimrod como un tipo del anticristo, literalmente. Como un tipo del anticristo. Es por eso que incluso el reconocido historiador Flavio Josefo dice, cito, el que les incitó a semejante desprecio de Dios fue Nimrod, nieto de Cam, hijo de Noé, un hombre audaz y de mucha fuerza en los brazos, quien los persuadió de que no adjudicaran a Dios la causa de su felicidad, porque solo se la debían a su propio valor. Ojo con eso. Yo espero que ustedes están identificando la imagen de la bestia, el discurso de la bestia. Mírenlo aquí. Sigue, repito lo que decía Flavio Josefo. Quien los persuadió de que no adjudicaran a Dios la causa de su felicidad porque solo se la debían a su propio valor. Paulatinamente convirtió el gobierno en una tiranía, viendo que la única forma de quitar a los hombres el temor de Dios era el de atarlos cada vez más a su propia dominación. Afirmó que si Dios se proponía ahogar al mundo de nuevo,
haría construir una torre tan alta que las aguas jamás la alcanzaran. Y al mismo tiempo se vengaría de Dios por haber aniquilado a sus antepasados. Ese es Nimrod en la historia. Se vengaría de Dios, dice, por haber aniquilado a sus antepasados. Continúo con la cita. La multitud estuvo dispuesta a seguir los dictados de Nimrod y a considerar una cobardía someterse a Dios. Y levantaron la torre. Trabajaron sin pausa ni descanso. Y como eran muchos los brazos que intervenían, comenzó a levantarse rápidamente, más rápido de lo que se podía esperar. Pero era tan gruesa y tan fuerte que su gran altura parecía menos de lo que era. Estaba construida de ladrillos cocidos unidos con betún para que no pasara el agua. Cierra la cita. Miren ahí, pues, hermanos, el claro paralelo con la bestia y el falso profeta y el anticristo, convenciendo a los hombres de rebelarse contra Dios, de unirse contra Dios. ¿Se acuerdan? Que era lo que estaban haciendo esos espíritus inmundos, para reunir a los hombres para pelear contra Dios. En este caso, Nimrod lo hacía a través de la construcción de esa torre. Es claro entonces cómo los propósitos e intenciones de la construcción de la Torre de Babel son un paralelo de los discursos e ideologías que la bestia y el falso profeta han venido promoviendo en los capítulos anteriores del libro de Apocalipsis. ¿Se dan cuenta? El paralelo es claro. Ahora bien, la obra que instigó Nimrod no fue solo una torre, sino una gran ciudad y todo un gran imperio que fue el primer imperio de la tierra y fue conocido como Babilonia, donde Babel era solo la capital de ese imperio. Imperio que llegó a ser tan grande, hermanos, que para tiempos de los pensadores griegos e historiadores griegos se dice que era extremadamente inmenso, una ciudad que se dice que tendría una circunferencia de al menos 90 kilómetros. ¿Saben cuánto mide el periférico de nuestra ciudad? 84 kilómetros. Pero estamos hablando, hermanos, les decía, de 2200 años antes de Cristo. Por eso se convirtió en el primer imperio, en la primera organización de los hombres que dijeron, nos vamos a organizar, pero sin Dios. Y esta es la gran ciudad a la que en sentido figurado se refiere nuestro texto, volviendo al capítulo 16, versículo 19 y 20 de Apocalipsis 16. Dice, la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios
para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Tiene ahora más sentido esta expresión? ¿Hacia dónde se dirige esta expresión? Esta gran ciudad entonces vino en memoria de Dios y su momento de recibir su castigo llegó. Pero este castigo nos será relatado con más detalle en los próximos 2 capítulos, hermanos. Así que veamos por último y muy brevemente, solo haremos algunos breves comentarios respecto al granizo que cae del cielo. Versículo 21 termina el capítulo diciendo: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Cuando la plaga del granizo, hermanos, cayó sobre Egipto, dice la Escritura que era del tamaño de un puño. ¿Se acuerdan? Esos granizos eran del tamaño de un puño. Y por más que el mundo escéptico por siglos criticó la posibilidad meteorológica de que esto hubiera ocurrido así, hoy en día, hermanos, se pueden encontrar videos en internet con fenómenos muy similares a eso. ¿Se han visto? Ahora se ha demostrado, y ahora sí, los que por siglos decían que locos los de la Biblia. Ahí está. ¿Me explico? Pero no es nuestro objetivo, hermanos, estarles demostrando a la gente que estas cosas son verdaderas. Desde el punto de vista pseudocientífico me refiero. En esta séptima copa nos habla de que el granizo es tan grande como el peso de un talento, hermanos. ¿Y cuánto pesa un talento? Bueno, no se puede estar seguro a cuánto equivale exactamente un talento en nuestros días, hermanos, dado que el peso de los talentos varió en función del país y de la época. Casi cada país tenía su patrón de talento y pesaba diferente. Pero se han propuesto que los pesos en general o en promedio variaban entre los 30 hasta los 50 kilogramos. Un talento, el peso de un talento variaba entre los 30 y los 50 kilogramos. Así que imaginen entonces el tamaño de estos granizos. Ahora, si este acontecimiento es un símbolo o no, no es claro. Pero lo que sí es claro es el efecto. ¿Cuál es el efecto que tendrá estos granizos? Imaginen qué efecto podría tener en las casas, en las cosechas, en los animales o sobre los hombres que llegase a caer. Sería destrucción. Y si podemos encontrar una palabra o un común denominador para esta plaga, es destrucción y total. Imagínense una lluvia de granizo de peso de entre 30 y 50 kilogramos, cayendo desde la atmósfera. Algunos han demostrado cómo si se cae un tornillo, un clavo, desde la punta de lo que llaman el Empire State, del gran edificio, si lo sueltan así, ¿saben cómo llega hasta el suelo?
sea, la velocidad que alcanza eso por la gravedad y la altura, hermanos, de manera que estas cosas nos señalan pues a una destrucción completa, total e inminente, que nos será descrita después con otros símbolos y otros elementos. Pero vamos a dejar hasta allí, hermanos, y con la ayuda del Señor continuaremos luego en el capítulo 17. Oremos al Señor.